Hola, bienvenidos a un nuevo video en Matemáticas con Gabriela. Si seguiste un poco los videos sobre los postulados de Euclides y el origen de la geometría euclidiana, las no euclidianas, bueno, pues a lo mejor te interesa este video en donde vamos a empezar a conocer las paralelas, las rectas perpendiculares, qué características tienen, qué propiedades y hacia dónde nos van a llevar en este mundo de la geometría. Vamos a empezar a conocerlas. Muy bien. Pues a ver, la propiedad de perpendicular y paralelismo se da entre dos rectas. O sea, una sola recta, yo no puedo decir que es paralela o perpendicular por sí misma, sino que necesito otra recta. En general, cuando hay otra recta, lo más común es que se va a cruzar con, con la primera que teníamos, con L, en algún punto, que vamos a formar dos ángulos, en donde lo más común va a ser que uno de ellos es menor al otro y que la suma de ambos, o sea, eso siempre se va a dar, la suma de los dos ángulos que se forman, pues van a sumar pi radianes o 180 grados. Recordamos que esto es lo mismo, ¿no? Esto es el caso, digamos, más común. Ahora, hay dos casos especiales, digamos, particulares. Uno, donde esas dos rectas que se cortan, forman un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Una de las características que se va a dar es que entonces los cuatro ángulos van a formar 90 grados, forzosamente, ¿no? Porque, por ejemplo, de aquí a acá, pues se suman 180, entonces este tendría que ser forzosamente de 90, pero acá también, pues suman 180, entonces se obliga a este que sea 90 y análogamente este también va a medir 90. Cuando pasa esto, decimos que estas dos rectas son perpendiculares. Este es el primer caso especial. Y el siguiente caso especial es cuando tenemos dos rectas que no se tocan, que no comparten ningún punto, ¿no? No es como esta de acá arriba, que se llaman oblicuas, donde sí comparten este punto y los ángulos que forman no son rectos, o este donde comparten un punto y los ángulos que forman son rectos, que son las perpendiculares. Bueno, acá no comparten ningún punto. Sí podemos, por ejemplo, imaginar hacer un ejercicio, a ver si me deja tomar una de estas rectas. La voy a trazar acá arriba. Digamos que pudiéramos tomar esa recta y ponerla encima, justo encima de la primera recta. Y en ese caso lo que pasaría es que no solo compartiría un punto, sino compartiría muchos puntos. De hecho, compartiría todos los puntos. Y el ángulo que se forma entre ellas dos sería de 0 grados. Si pudiéramos hacer eso, ¿no? Tomar la primera recta y ponerla encima de la otra, de estas dos rectas que no se tocan. Esas rectas se llaman paralelas. Entonces, son los dos casos especiales, las dos relaciones especiales que se puede dar entre dos rectas, o que formen 90 grados o que formen, en teoría, un ángulo de 0 grados, si pudiéramos superponerlos, pero en realidad lo que pasa es que no comparten ningún punto. Nunca va a llegar ese lugar en el que se cruzan. Una característica que se deriva de eso es que si trazamos las distancias mínimas y le llamamos A, por ejemplo, y luego la trazamos acá, va a ser otra vez A. Y acá va a ser otra vez A. O sea, su distancia es constante a lo largo de toda la extensión de las rectas. Si recordamos el postulado de las paralelas de Euclides, dice justamente que si tenemos dos rectas de donde sacamos dos distancias y una es mayor que la otra, entonces esas dos rectas eventualmente se van a cruzar del lado de donde esté la distancia menor, ¿no? Entonces, cuando dos rectas son oblicuas, estas distancias se van haciendo progresivamente menores hasta lo mínimo que es 0 cuando llegan al punto donde se intersectan. Pero si no pasa eso,
si las distancias son las mismas, esas rectas son paralelas. Ahora, hay propiedades que se dan usando, o resultados, más bien teoremas, usando estas dos características, tanto la perpendicularidad como las paralelas. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a tomar una recta L y un punto P. Y vamos a trazar su perpendicular, ¿no? Entonces, aquí a este punto le vamos a llamar el punto P. No, ya le llamamos P al de arriba, entonces vamos a llamarle Q. Y esta es la perpendicular. Vamos a trazar, por ejemplo, de P otra recta que llega al punto A sobre la recta L y otra por acá a B. Bueno, para todos los puntos A o B, o sea, puede ser alargamos esta recta y puede ser por acá, donde sea, las rectas PA y PB van a ser mayores que PQ. Esta notación también es importante irnos familiarizando con ella, o sea, cuando nombramos un segmento, decimos PQ, estamos diciendo dónde empieza y dónde termina. A veces importa si es orientado, ¿no? Y que no fuera lo mismo que QP, por ejemplo, pero a veces es lo mismo. Digo, sí, es lo mismo, o sea, nada más nos importa este pedacito. El chiste es que así lo nombramos, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que todas estas rectas PA, PB, cualquier otra que yo trazara por acá, PB1, etcétera, van a ser mayores que la perpendicular, ¿no? Ese es un resultado que se deriva de las propiedades justamente de la perpendicularidad. Y es como muy intuitivo, ¿no? O sea, justamente como que aquí es la distancia más cortita y si nos vamos alejando, pues se va a ir abriendo este triángulo que se forma entre la recta que trazamos desde P a cruzar con la recta L y la perpendicular, que esa se queda fija, ¿no? Si lo hacemos muy, muy, muy notorio, pues mientras más nos alejemos, digamos, si lo hiciéramos con un listón, pues más vamos a tener que usar, ¿no? Y pasa desde que estamos muy cerquita al punto P. Entonces, esa es una cosa. Y la otra propiedad justamente dice que si estamos muy cerquita del Q, pues la diferencia entre la perpendicular, o sea, PQ y vamos a llamarle PB0, va a ser muy parecida, ¿no? Entonces, eh, digamos que no va a ser tan grande, pero mientras más nos alejemos sobre L, para llegar a esta B, B2, vamos a llamarle, porque no tenemos todavía B2. Entonces, si la distancia es más grande de Q a B2, PB2 va a ser más larga que, por ejemplo, PB1. Entonces, si QB2 es mayor que QB1, o sea, si desde Q a B2 recorro más distancia que de Q a B1, entonces PB2 es mayor que PB1. O sea, esta recta, voy a tomar otro color, esta recta que va a B1 va a ser más chiquita que la que va hasta B2, ¿no? Y es lo que les digo, es intuitivo, pues sí, mientras más me voy alejando por acá, pues yo más voy a tener que recorrer en línea recta hasta llegar al punto donde haya escogido mi BJ, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra propiedad que se da entre las líneas perpendiculares, que todas las oblicuas van a ser mayores que la perpendicular y que mientras más me aleje, más largas van a ser esas rectas. Una consecuencia directa de eso es que si yo tengo acá, por ejemplo, digamos que este es Q, acá está P, y yo tengo acá A y B, si AQ es igual a QB,
o sea, esta distancia es la misma que esta, entonces PA va a ser igual a PB, ¿no? Eso es una consecuencia de lo que vimos acá arriba, ¿no? Si mientras más me alejo es más grande, pues si me quedo a la misma distancia, va a medir lo mismo lo que completo de las diagonales del triángulo. Ahora, una de las propiedades de las paralelas, vamos ahora con ellas, es que, por ejemplo, si tenemos la recta L1 y L2, y L1 es paralela a L2, y tenemos L3 tal que L2 es paralela a L3, entonces L1 es paralela a L3. O sea, si L1 y L2 no comparten ningún punto, y L2 y L3 tampoco comparten ningún punto, entonces L1 pues no puede compartir ningún punto con L3, ¿no? Porque digamos que si L1, no sé, pongámoslo así, compartiera un punto por acá y L2 está aquí en medio, pues como que pasar de L1 a L3 tendríamos que cruzar L2, ¿no? O igual hacia acá arriba, L3 para llegar a L1 tendría que cruzar. Esto no es la demostración formal, pero es más o menos para visualizarlo. Otra propiedad que de hecho de aquí se derivaban las geometrías no euclidianas es que si yo tengo una recta y un punto fuera de ella, solamente puedo trazar una paralela a L1, ¿no? Una recta que sea paralela a L1. Justamente de negar este postulado es que surge una de dos, o que no existe una recta que sea paralela a L1 que pase por P, o que existen muchas, ¿no? Que existe L2, L3 y todas son paralelas a L1. Entonces, si lo negamos hacia un lado, surge la geometría hiperbólica y si lo negamos hacia el otro lado, surge la geometría esférica. Pero en la geometría euclidiana pasa esto. Existe una única paralela que pasa por un punto fuera de una recta dada. De hecho, es un equivalente del quinto postulado. Y juntando el paralelismo y la perpendicularidad, tenemos otra propiedad que dice que si, por ejemplo, L1 es perpendicular a L2, entonces L1 también es perpendicular a toda paralela de L2. O sea, digamos que L3 es paralela a L2, entonces L1 va a ser perpendicular a L3 también, ¿no? Porque la primera hipótesis era esto, que L1 y L2 eran perpendiculares. Entonces, si L3 es paralela a L2, entonces L1 también es perpendicular a L3. Y así, a cualquier paralela de L2, si son paralelas, entonces van a ser perpendiculares a L1 o L1 a ellas, que es lo mismo. Si una recta es perpendicular a otra, la otra es perpendicular a la primera. Esa es una de las características. Entonces, teniendo en mente estas propiedades, vamos a empezar a desarrollar todo el estudio de la geometría, ¿no? Acordándonos que mientras más nos alejamos, pues las distancias son mayores y la distancia mínima siempre entre dos rectas, pues es justamente la que forma ángulos rectos y de ahí podemos definir que si la distancia se mantiene constante, pues son dos rectas paralelas. Si las superpusiéramos, formarían ángulo de 0 grados. Las perpendiculares forman ángulo de 90 grados, que son los dos casos especiales. Los demás se llaman rectas oblicuas, cualquier otro ángulo que formen. Y bueno, pues dos rectas que son paralelas a una tercera, pues esa tercera va a ser paralela a cualquiera de ellas o a todas las que sean paralelas a las primeras. Y lo mismo pasa con la perpendicular. Entonces, bueno, espero que con este video te quede muy claro qué es paralelo, qué es perpendicular, por qué son especiales esas dos intersecciones tanto de 0 grados como de 90 grados
y que lo tengas muy en mente, muy a la mano para todo lo que vamos a ir trabajando en geometría. Si estos videos te gustan y te ayudan, por favor suscríbete, regálame un like, comparte los videos y nos vemos en la próxima.